exhaustiva de todo lo que ya no uso, principalmente en la sección maquillaje, por varias razones, pero siendo la principal de ellas que los productos caducan. Así que la cuestión es que voy a empezar un poco por parte de productos de mejillas, colorete, bronceador y iluminador. Y literalmente ayer hice una limpieza exhaustiva en profundidad de mi casa. El suelo brillaba como los chorros del oro, y cuando he empezado a coger todo lo que tengo en la sección mejillas, se me ha caído el iluminador y ahora mi suelo brilla más. Así que bueno, conclusión, sí, necesito hacer una criba. Vamos a empezar. Entonces, tengo aquí los dos. ¿Cómo hacemos esto? Los dos cajoncitos. Para el otro lado. Y vamos a ir producto por producto. Como puedes ver, no cabe. Donde debería caber, no cabe. Así que tengo una categoría que es más colorete per se, y otra que es un poco más un poco de todo, paletas, bronceadores, etc. Lo que más tengo son coloretes, me encantan los coloretes, así que vamos a ir uno por uno, porque además ya estoy viendo muchas cosas que quiero quitar de en medio, digamos. Vale, pues vamos a empezar, y yo creo que podemos empezar por colorete en polvo. Sí, vamos a empezar por eso. Entonces, primer colorete que vamos a ver hoy es este de aquí. Este es una mini talla de Tarte, que como puedes ver ha visto mejor vida. Bueno, todo esto no nos vamos a fijar mucho en mis uñas porque están hechas un caos. La ansiedad que me como a mí misma. Este es en el tono Ornate, y creo que esta es una mini talla que me vino, que como puedes ver se medio aprecia ahí ya la base metálica en la que está el producto. Se ve ahí ya la forma metálica, la forma de la base. Le he dado bastante uso, pero ya tiene sus añitos, sus buenos años, y lo vamos a eliminar. Así que uno fuera. Bien, bien, buen trabajo. Sigamos. El siguiente que tenemos aquí es este otro, que es un blush de la marca de Saem. Este es en el color Bubblegum Pink y tiene este aspecto. Este lo tengo, bueno, la verdad es que el color es bastante bonito, es un poquito neón, pero es un producto que ya hace mucho que no uso y lo tengo desde
Y el siguiente que tenemos por aquí, dentro de los coloretes en polvo, tengo dos de Pat McGrath. Este es Lovestruck y este es Flirtatious. Bien, Lovestruck lo tengo que abrir con mucho cariño porque cuando lo compré ya llegó un poquito dañado. Bien, este colorete es súper pigmentado, y cuando quiero una mejilla mucho más rosa es a por el que voy, y aún destruido lo uso, y lo uso bastante, así que para mí este colorete se sigue quedando conmigo. Me gusta mucho este colorete, mucho, mucho, mucho. Y Pat McGrath, muy bien. Y el otro que tengo es Flirtatious, que es este tono de aquí, que es un colorete que si me voy a hacer un maquillaje más cargado, un ahumado o un labio muy potente, un rojo o algo así, es el colorete al que voy, porque es pues un poco de color en la mejilla, pero que no sea un bronceador. Conclusión, estos dos se siguen quedando, y necesitaba hacer sitio aquí en este cajoncito, porque si no, ese tipo de productos no llego a poder usarlos nunca, porque hay otros ocupando su sitio. Siguiendo en el colorete en polvo, tengo este de aquí. Ya solo por el sonido a veces valía la pena guardarlos. Este es de Mina y es el tono 212. Este colorete es un tono coral que he usado mucho porque el logo apenas se aprecia, pero es cierto que también mucho de ese uso ha sido porque necesitas casi carbar, tienes que ir a atacar este colorete para poder sacarle pigmento, así que ya hace un tiempo que no voy a por él. Se va. Bien, ¿qué más tenemos? Estoy un poco yendo primero por los coloretes mates, si te das cuenta. Después, dentro de Mina también tengo este otro, que este es de los de No Rules Powder, en el tono 270. Y este colorete es tal cual el envase. Este color es ¡pum! Me encanta. Algo que con lo que anuncian este colorete, bueno, y ahí está el espejito. Algo con lo que anuncian este colorete es que es un colorete que vale para ojos, mejillas y labios. Es un polvo, pero que aplicado sobre los labios con un bálsamo pues también te sirve como pues eso, un color para labios. Lo he probado así y de hecho este es el colorete que tengo en mi neceser de viaje, porque incluso aplicarlo y difuminarlo con los dedos es excelente trabajo. Así que este es un sí, y me podría incluso plantear probar otros colores, pero por ahora este es el que tengo y Chef's Kiss, muy bueno, me gusta mucho, así que se queda. De hecho volverá al neceser. Bien, con esto finalizamos coloretes en polvo y mates. Vamos a pasar ahora a coloretes
sabes... Uy, uy, casi rompemos algo más. Seguro que sabes a lo que me refiero. Esa mejilla súper, súper brillante. Me encanta, me sigue encantando esa estética, así que me voy a quedar tanto con el luminoso de Lip Gloss como con este de Rare Beauty, y en este tengo el tono Cheer y el tono Happy, que voy a ir ahora por él para enseñártelo, y me voy a quedar con los dos igualmente porque sí. Vale, aquí tengo el colorete Happy, que es este de aquí, que es mucho más rosadito en comparación con el tono Cheer, que es un pelín más melocotón. Se distinguen fácil, ambos son muy bonitos y son coloretes a los que sigo yendo, así que uy, se quedan conmigo. Bien. Param, pam, pam. Y con eso completamos. Ah, no, no, me quedaba uno. Vale, recientemente cometí el error de comprarme un colorete de NARS, pero no cualquier colorete de NARS. El clásico colorete en el tono Orgasm, que es este colorete rosado melocotón que tiene muchísima partícula de shimmer dorado. Yo no sé si es cosa mía, pero bueno, ves que casi hace un efecto duocromo. Es rosa y pasa a ser naranja por toda la cantidad de brillo que tiene. La cuestión es que este colorete apenas se traslada a la mejilla. Tienes que estar ahí insistiendo un montón y da la sensación de que no llegas, no pasa para la cara. Entonces me encanta el color, pero no consigo de este producto lo que espero de él, así que creo que se va a ir. Es que no me gustaría que diese un poco más de sí, ¿sabes? Pero no es una pena, pero bueno. Pasamos ahora sí a los coloretes en crema y empezamos por uno que ya me quiero quitar de encima y es este de Bobbi Brown es uno de estos Pot o Rouge, que es para labios y mejillas, y este es en el tono Fresh Melon. El tono es buenísimo, es un melocotón, pero este producto yo creo que la formulación no está del todo bien hecha, que ya desde el principio la fórmula se rompía un poco, empezaba a sudar el producto y al final no lo he usado prácticamente nada. He intentado mantenerlo por darle alguna oportunidad en alguna ocasión, pero es que al final no voy a por él, así que se va a ir. Dentro del formato crema tengo este otro de María Orbay. Mira cómo suena. Este es en el tono, pues no estoy segura, madre mía, no se distingue nada.
cuál me gustaba más el tono. Este color es, bueno, yo creo que se está viendo un poco la temática, o colorete muy brillante o colorete en tonos potentes. Me gusta el colorete. Al difuminarlo estaba convencida de que era mate, pero no, tiene alguna partícula de brillo dispersa. No es un colorete luminoso, no, es mate, pero ves alguna partícula de brillo dispersa por el medio. Aún así, este colorete es precioso y el color es precioso y me gusta muchísimo. No es tan potente como puede parecer en un principio, y una vez lo difuminas es un tono muy bonito. Lo que me gusta de estos coloretes un poco más potentes es que difuminado da bastante se parece bastante al tono de una mejilla sonrosada de verdad, y me gusta mucho. Yo no creo que llegues a apreciar que tiene por ahí algún brillito suelto. Es muy pequeño. La cuestión es que este me lo quedo y me gusta mucho. Los otros colores que tienen ahí un par de tonos muy claritos, un poco en la gama de este que te enseñé antes de Tarte. No sé si se llamaban algo relacionado con chicle, bubble pink o algo así, y cuando los probé en la mano eran tan fríos, o sea, era un rosa tan frío. Son dos tonos los que tienen así claritos, y eran los dos un rosa tan frío que era casi lila. Y yo no me imagino una mejilla lila, al menos en mi tono de piel. Tal vez en alguien con una piel más clarita sí que le podría valer, pero ojo, para un look ya en el que buscas ese tipo de mejilla, pero para mí no. Así que eso sí, el strawberry cream, muy bonito, me gusta mucho. Vale, y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Te acabo de enseñar 14 coloretes. Madre mía, pues no hemos acabado. La cuestión es que tengo aquí no uno, no dos, no tres, sino 4 coloretes de Rare Beauty. Los coloretes líquidos. Bien, estos coloretes, si tengo 4 por algo será. La fórmula me gusta mucho, la duración es muy buena, la pigmentación es una barbaridad, el envase también me gusta mucho. Y tengo varios colores. Este un poco más naranjito es el tono Joy. Este de aquí, que es en un tono así un poco más neutro, es Hope. Este de aquí un poco más moradito es Encourage, y este un poco más terracota es del tono Worth. Con todo necesitas muy poquita cantidad. La única cosa relevante de ellos es que los tienes que difuminar muy rápido. Con ellos, ¿qué voy a hacer? Pues la realidad es que voy a deshacerme de Joy, que es el más naranja, es el más neón, y la verdad es que uso mucho más cualquiera de estos tres. Cuando quiero algo más cálido me voy más a este terracota, me voy antes a este que a este. Este no, apenas lo estoy usando, y contra todo pronóstico el que más uso es este violeta, que al difuminarlo queda un tono muy natural en la mejilla.
vamos a ir uno por uno. Vale, vamos a empezar por este de aquí, que es... Yo este momento quiero que lo apreciemos todos, ¿vale? Aparte de que el diseño de este diseño es una barbaridad. Este es el bronceador Art Glass de Too Cool for School by Rodin. Lo llaman contorno, es un producto que trae 3 tonos y aunque es un buen producto, llevo demasiado tiempo sin usarlo. Si estáis buscando un contorno, este es un buen contorno, pero es que hace demasiado que no uso contorno, así que lo voy a eliminar, ya simplemente por el hecho de que no lo uso. Después tengo este bronceador de aquí, de Tarte. Este es una mini talla del Park Avenue Princess bronceador. Este tiene como un brillo, no llega a ser mate del todo, pero también hace muchísimo que no lo uso, así que se va. Vale, siguiendo un poco dentro de la categoría de solo producto en polvo bronceador, Charlotte Tilbury Airbrush Bronzer en el tono 2 Medium. Este producto, ya solo el envase es un espectáculo, pero el producto me gusta mucho. Bueno, sobraba la cuarta parte de producto, no sé cuánto trae. Trae 16 gramos de bronceador. Una barbaridad. Pero sí que es cierto que es refillable, es recargable. No creo que lo llegue a recargar nunca, porque seguro que en el momento en el que yo necesitase recargarlo, este producto ya no existiría y sería un nuevo producto, pero este me gusta mucho, dura muy bien, se difumina perfecto, el tono es muy bonito. Sí, si necesito un bronceador casi siempre voy a por este, y cuando no voy a por este, también de Charlotte Tilbury, este es el Beautiful Skin Sun-Kissed Glow Bronzer. Este es en el tono 1 Fair, y este cuando necesito hacer algo estilo contorno es lo que uso. Este es mucho más cálido en el tono medium y este en el tono fair es más frío, se distingue bien. Y este es un producto que es en crema, pero seca en formato polvo. La verdad es que es un excelente producto, funciona muy bien y en ambos casos tienen un espejo grandote. Y en bronceadores la verdad es que Charlotte Tilbury lo hace muy bien. Si quieres un buen bronceador, Charlotte Tilbury sabe lo que hace. Y como tal, como producto únicamente de la categoría bronceador, nos queda solo uno, que es este de aquí, de Rare Beauty, y es el Bronzer Stick, y yo lo tengo en el tono Happy Sol. Es un bronceador en crema. Lo usé, funciona bien, me cuesta un poco difuminarlo y al final acabo usando cualquiera
de pasar a las paletas, voy a pasar a los iluminadores y voy a empezar por este. Este de aquí es el Dandelion Twinkle de Benefit Cosmetics, formato mini. Estos que venían con su mini brochita. Este iluminador es un iluminador finito, un shimmer finito. Es muy bonito, la verdad, y lo he usado mucho, pero hace mucho que no lo uso y creo que ha pasado ya la fecha en la que sería recomendable seguirlo utilizando, así que lo vamos a descartar. Otro iluminador que también voy a descartar es este de aquí de Essence de Disney Classics, de una colección que sacaron aquí con Bambi, una de mis películas favoritas. Técnicamente es un polvo colorete iluminador y tú lo ves y dices, es que esos tonos, un bronceador o un colorete como mínimo, esto es un iluminador. O sea, esto es un iluminador. Es que es blanco, no es blanco, pero es que es champán. Yo sé que no lo parece, pero es que es demasiado clarito para considerarlo colorete, demasiado clarito. De hecho, me recuerda mucho al Dandelion, pero también ha pasado su vida útil. Es demasiado viejecito y no lo estoy usando precisamente por eso, así que se va. Espero que no empiecen a taladrar. Uno que sí se va a quedar es este de aquí, de Rare Beauty. Rare Beauty, la verdad es que los productos en polvo, muy bien. Este de aquí es que mira cómo brilla eso. Y aquí no brilla así porque le he estado metiendo el pincel y entonces como que destruyes esa parte tan lisa. Pero mira cómo brilla, es que parece que has derramado, parece que has derramado mercurio, ¿sabes? Es hiper brillante. Bueno, la cuestión es que como iluminador, a ver, tiene brillo y más brillo, pero también brilla mucho. Me gusta mucho. Este iluminador es el que uso, la verdad, y me recuerda mucho a este de aquí. Este de aquí es de Anastasia Beverly Hills, de aquellas cuando Anastasia Beverly Hills estaba en el mapa, y es el iluminador Amrezy, que si no me equivoco fue en colaboración con una youtuber, creo. Este iluminador, ¿tú ves cómo brilla? Pues eso, este iluminador, si no lo he descartado todavía, es porque estuve todo este tiempo intentando encontrar algo que fuese similar. ¿Por qué? Porque este producto a lo mejor tiene 10 años. Quiero decir, yo este producto ya no me lo pongo en la cara desde hace mucho tiempo. Pero quería encontrar algo que tuviese un brillo equiparable a lo que tenía esto. Y sinceramente, este está muy cerca. Si no es idéntico es porque este es un poco más rosado, que simplemente fue la elección que hice a la hora de elegir el tono. Este es un poquito más rosado y este es un tono
necesidad de tener más iluminadores ahora mismo, así que este se queda. Amrezy se va. Bien, bien, estamos manteniéndonos firmes. Vale, y el último que me queda como iluminador individual es este de Fenty Beauty. ¿Y cuál es este? Este es el Diamond Bomb. Sí, esto es el envase, que es plateado brillante, y esto blanco es el producto. Y si dirijo los dos hacia la luz, los dos son un espejo. Esto es purpurina pura, o sea, esto es solo purpurina en una base transparente. Este estará, y además es una base transparente que no llega a ser como una vaselina, pero casi casi. Yo este producto dudo que me vaya a deshacer de él nunca, porque es literalmente, Dios, es que la textura es increíble, es literalmente como, es líquido, es líquido. Mira, no hay color, pero solo hay brillo. Si hago así, no sabes en qué dedo está, porque no hay un color de base, pero de repente hago así y ¡pam! Nada, brillo. Es que, madre mía. Voy a girar toda la mano para darte enseñado cómo brilla. Es purpurina y se nota que es purpurina, pero es una purpurina tan suave. Y ahora vuelvo a tener el dedo todo sucio de purpurina. ¿Y qué hago con él? Buen trabajo, buen trabajo. Pañuelos. Perfecto. Al final una tiene que estar preparada para todo. Es pura purpurina, pero es el tipo de producto que he gustado para ir a conciertos y ese tipo de cosas. Me da igual echármelo en la cara. Ese sí que me permito seguirlo usando. Brilla muchísimo, es precioso, me encanta. Además es un producto muy chulo, a mí me gusta. Y con eso nos quedaríamos con dos iluminadores y los dos bronceadores barra contorno. Y ya solo me queda una cosa, y son las paletas. Aquí tengo la primera, que es esta de aquí, que es la paleta de Dior, y es o sea, de todo lo que se podía haber caído, esta es la que se me rompió. Este de aquí se ha separado del envase. Este de aquí se ha separado. ¿Ves? Se ha separado. Y este se ha partido la mitad. Es que a veces... En fin, ya no puedo viajar con él porque lo voy a destruir todavía más. Es una paleta de 4 iluminadores. No lo voy a mover mucho porque si no me voy a quedar sin él. Y me gustan los 4, así que este se va a seguir quedando conmigo. Hay otra versión que tiene un bronceador, un colorete y
podrías decir que es un bronceador, pero no llega a serlo, es más colorete que bronceador. De todas formas es así un color bastante bonito para por toda la mejilla, sin llegar a decidir quiero bronceador, quiero colorete. Pues este está muy bien. Me la voy a seguir quedando porque creo que es una buena paleta para viajar, porque el envase es de cartón y para mí ya solo por eso puede ser es un producto que aguanta. Así que esa se va a quedar por ahora. Y la otra que tengo es esta de aquí. Esta es la Laguna Ultimate Face Palette 1 de NARS. Y esta paleta tiene 2 bronceadores, un iluminador y 4 sombras de ojos. La compré inicialmente con idea de ser una paleta de uso diario. Además las sombras son bastante bonitas. La realidad es que al final esta paleta no me quita el tener que llevar también un colorete. Yo lo que pretendía era que fuese una paleta para todo. No lo llego a conseguir. No tengo muy claro qué hacer con ella. La he usado muy poco, la verdad. No sé si dejarla y darle una última oportunidad e intentar usarla un poco más. Igual intento darle una segunda oportunidad y usarla un poquito más, sacarla un poco de la caja y ponerla más en el maquillaje que más uso, para ver si así, viéndola más a menudo, me apetece más usarla. Vamos a darle una segunda oportunidad. Vamos a hacer que esta sea el maybe y vamos a intentar que la lleguemos a usar. Bueno, pues con esto se ha acabado aquí estaría en esta cajita la zona bronceadores, iluminadores y paletas, y en este otro tendríamos los coloretes. Bueno, he puesto también aquí esta paleta, pero igual la pongo en la otra, que siempre uso más el colorete en el día a día que todo lo demás, y así tengo más fácil acceso a todos ellos. Vale, pues nada, esto vamos a hacer aquí un poco de Tetris. Muy bien. Bueno, en breve sabré si todo esto cabe dentro del armario. Esto también es en parte parte del problema cuando intentas organizar el maquillaje, y es que cada cosa es de un tamaño, de una marca, de una forma, y tú el espacio que tienes para organizarlo todo es un espacio estándar y no siempre se queda donde a ti te gustaría que quedase. Así que bueno, vamos a ver si con esta organización al menos liberamos un poco. Desde luego, maquillaje hemos quitado de aquí, así que siempre es algo bueno. Así podemos tener un poquito más de acceso al maquillaje que sí uso más a menudo. Bueno, pues gracias por acompañarme en esta limpieza. Si esto te ha gustado, te ha entretenido o te ha ayudado a dormir, en cuyo caso a lo mejor ya no me estás escuchando,
pues ya no tiene mucho sentido que lo sigas guardando, porque lo más probable es que no lo vayas a usar. Así que, aunque sea simplemente por revisar caducidades, hacer un poco de memoria desde cuando tengo este producto, pues voy a intentar hacer una revisión del maquillaje, aparte de todos los productos que tengo que compré, probé, no me llegaron a funcionar, les di otra oportunidad, no me llegaron a funcionar y los mantuve dentro de mi colección, pensando en llegar a un día en el que necesite usar eso, necesite usar este producto y lo echaré de menos, así que lo voy a mantener aquí porque seguro que no funciona porque no he sabido usarlo. La realidad es que hay muchos de esos productos que, si no los he usado, no es porque no sepa usar el producto, sino porque ese producto o no está bien formulado o a mí no me funciona. Así que es ridículo seguir manteniéndolo ocupando un espacio que al final lo que está haciendo es que, por no abrir ese cajón lleno de productos y encontrar el que sí que voy a usar, al final por todo ese ruido visual, pues ya no abro ese cajón y ya no cojo productos que a lo mejor sí me apetecería usar. No sé si me estoy explicando. La cuestión es que cuando tienes demasiado maquillaje no eres consciente del maquillaje que tienes y acabas usando siempre lo mismo y lo que tienes más a mano. Y a mí me gustaría rotar los productos, que es algo que ya hago habitualmente. Intento decir, bueno, pues esta semana voy a usar este colorete, o esta semana me apetece cambiar el corrector que estoy usando, voy a usar más este otro. Y bueno, ese tipo de cosas te apetece más usarlas si has hecho una revisión y eres un poco más consciente de los productos que tienes y de que de verdad te gustan esos productos, de que los vas a usar. Así que habiendo hecho esta revisión y esta organización, voy a seguir el resto de categorías porque sé que hay cosas que necesito decir de una vez. Hemos roto, ¿sabes? Es la de, bueno, gracias por tu tiempo, gracias por los momentos que hemos vivido juntos, pero ha llegado el momento de que descubras otro mundo, que tú y yo ya no estamos juntos, así que creo que tengo que extender eso al resto del armario del baño y hacer una buena criba. Así que nada, si este te ha gustado, intentaré hacer el resto de la limpieza en este tipo de versión también, porque además así también me motivo un poco más a, bueno, pues no sé, a lo mejor para el próximo podemos hacer un maquillaje de, pues, uso este bronceador que hace ya que no uso un bronceador, uso este y uso uno de los coloretes de Rare Beauty brillantes que ya hacía una temporada que no estaba usando, porque ahora que los veo pues me apetece más usarlos y antes estaban en medio de todo ese ruido de productos que no usaba. No sé de qué os gustaría más que hiciese el próximo. Podemos hacerlo de pintalabios, en cuyo caso los pintalabios tendría que dividirlos como los tengo en los cajones, que es glosses, pintalabios nude, pintalabios rosas, pintalabios rojos. Bueno, una tiene preferencias. O en productos de ojos, delineadores, lápices de ojos, y también tengo ahí productos de cejas. También tengo la categoría paletas de sombras de ojos. Tengo la categoría de bases de maquillaje, que sinceramente creo que ahí se va a ir todo.
revisar. Pero bueno, si os gusta, haré el resto del armario del baño siguiendo esta saga, la saga de la limpieza.